Bueno, en el ejercicio número uno, el primer apartado, tenemos que hallar este vector analíticamente. Es decir, u menos 2v más 3w, teniendo en cuenta quiénes son estos vectores. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos que hallar el vector. Vamos a poner aquí los vectores. U. Voy a omitir las flechas, ¿vale? Pero lo correcto sería designar los vectores con flecha. Os voy a omitir aquí porque es más rollo escribirlo. El vector v de coordenadas 3, 0 y el vector w de coordenadas menos 1, 3. Y tengo que hallar las coordenadas de este vector. U menos 2v más 3w. Como sabemos cómo se multiplica por un número y la suma de vectores, simplemente efectuar el cálculo. Sería 2 menos 2 por 3, 6. 2 menos 6 más 3 por menos 1. ¿Vale? Repito, 2 menos 2 por 3, que son 6, 2 menos 6 menos 4, y ahora menos 4 más 3 por menos 1, es decir, menos 3. Así pues, la primera coordenada sería menos 7. Repito, 2 menos 6 menos 4 menos 3 menos 7. Así que la primera coordenada de este vector sería menos 7 y la segunda sería menos 1, menos 2 por 0, nada, menos 1, menos 1, menos, perdón, más 3 por 3, que son 9. Menos 1, más 3 por 3, 9, 8. Así pues, el vector u menos 2v más 3w sería el de componentes o coordenadas menos 7, 8. Es decir, ese vector de ahí. Menos 7, 8. 2 menos 2 por 3 más 3 por menos 1, menos 7, y menos 1 menos 2 por 0 más 3 por 3, que serían menos 1 más 9, 8. ¿De acuerdo? A continuación lo haremos geométricamente. Bueno, vamos a seguir con el cálculo del vector 1 menos 2v más 3w, pero de forma geométrica, como me pide la segunda parte del apartado. El vector u menos 2v más 3w, analítica, que ya lo hemos calculado, y geométricamente. Vamos a hacerlo geométricamente. Para eso vamos a utilizar GeoGebra. Todos los pasos que yo voy a hacer los podéis hacer vosotros sobre el papel, pero claro, con menor exactitud. ¿Vale? Volvemos a GeoGebra. Aquí tenemos los vectores u, ¿vale? 2 menos 1, v, 3, 0 y w, que es el menos 1, 3. Tenemos que representar este vector. Vamos a hacer primero u menos 2v y después más 3w. Para hacer 1 menos 2v tenemos que representar primero el vector menos 2v, que como sabéis tiene la misma dirección que v, sentido opuesto porque el número por el que le multiplico es negativo, y de longitud dos veces la longitud del vector v. ¿Vale? Así pues, ese vector sería este de aquí. ¿Vale? Ahora tenemos que hallar u más menos 2v o u menos 2v, que es lo mismo. Sabéis que la suma geométrica es la diagonal del paralelogramo construido sobre los lados de los dos vectores. Es decir, tenemos que construir el paralelogramo de lados u y menos 2v, que sería gráficamente ese que tenéis ahí. Pues la diagonal de este paralelogramo, es decir, este vector, que lo voy a representar ahora mismo, sería la suma de los vectores u y menos 2v, es decir, sería este primer factor. ¿De acuerdo? Así que ese vector de color marrón es
u menos 2v. Ahora le tengo que sumar 3w. Primero vamos a construir el vector 3w, que sería con la misma dirección que w, el mismo sentido y cuyo módulo es 3 veces el módulo del vector w. Ese vector sería este que tenéis ahí en la imagen y que sería el vector 3w. ¿De acuerdo? Ahora, por último, tenemos que confeccionar el paralelogramo de lados u menos 2v, es decir, el vector marrón, y 3w, el vector azul grande. Ese paralelogramo sería ese de ahí. ¿De acuerdo? Se trazan los lados paralelos y este vector cuyo origen es este y cuyo extremo este sería el vector resultante u menos 2v más 3w. Ese vector es este de aquí, que lo voy a dibujar de color negro, ¿vale? Y sería ese de ahí. Y sería el vector resultante, vamos a ponerlo aquí donde se vea bien, cuyas coordenadas son, como veis, menos 7, 8, que es obviamente lo que nos salía en la primera parte en el estudio analítico, que era más sencillo porque simplemente era numérico. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa sería la segunda parte del primer apartado, es decir, este vector geométricamente. ¿De acuerdo? Lo mostramos por última vez, volviendo a GeoGebra, y sería este vector de aquí. Cortamos. Bueno, seguimos con el apartado B del ejercicio número 1 del modelo examen del aula virtual, en el que nos pide el módulo y argumento del vector de coordenadas menos 1, 3. Recordemos primero qué era el módulo y argumento de un vector. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo tenemos, el módulo de un vector es igual a su longitud. Para calcularlo, simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras y es la longitud de la hipotenusa, que es la suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿De acuerdo? Así que para hallar el módulo de un vector simplemente tenemos que hallar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes de sus coordenadas. ¿De acuerdo? Volviendo a GeoGebra, este es el vector, el menos 1, 3. ¿De acuerdo? Así que tenemos que hallar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que son menos 1, 3. ¿De acuerdo? Sería esto que tenemos aquí, la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más, perdón, esto es 3, no 2. ¿Vale? Lo vamos a corregir en un momento. Esto es 3, ¿de acuerdo? Y por consiguiente esto sería 3 al cuadrado 9 más menos 1 al cuadrado, que es 1, 10. ¿De acuerdo? 10. Bueno, pues corregimos el error y nos saldría la raíz cuadrada de 10. Esto expresado en unidades de longitud. Si la escala son centímetros, pues estos serían centímetros. Si la escala son metros, estos serían metros y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Así pues, ese sería el módulo. ¿De acuerdo? Bueno, lo quitamos porque ahora vamos a hallar el argumento. Recordamos, a su vez, qué era el argumento. El argumento de un vector es el ángulo que forma con el semieje positivo de abscisas. Por ejemplo, el argumento de este vector v sería ese ángulo alfa amarillo, que estaría en el tercer cuadrante. En nuestro caso, el argumento sería ese ángulo alfa que tengo dibujado ahí, ¿de acuerdo? Este ángulo de aquí, alfa, que como veis está en el segundo cuadrante. Para hallarlo, si recordáis, se halla hallando el arco cuya tangente vale la ordenada partido por la abscisa del vector.
¿vale? La tangente del ángulo es la ordenada partido por la cisa del vector. En nuestro caso, la tangente de alfa sería igual, la ponemos por aquí, ordenada partido por abscisa 3 entre -1 igual a -3. Luego tenemos que hallar un ángulo alfa del segundo cuadrante, porque alfa, si os fijáis, está en el segundo cuadrante, ¿vale? Ya que el vector, la primera coordenada x es negativa y la segunda positiva, cuya tangente sea -3. Al hacerlo con la calculadora, al hallar el arco, recordad que al hallar las razones trigonométricas inversas, la calculadora siempre os va a dar el más pequeño de ellos. Como las tangentes son negativas en el segundo y en el cuarto los muestras como negativo, nos va a dar el del cuarto. Es decir, si nosotros hallamos con la calculadora arco tangente de -3, me va a dar este ángulo. 71 grados, 33 minutos y 54 segundos. Pero este ángulo no es, porque este ángulo está aquí en el cuarto cuadrante y yo quiero el del segundo, ¿vale? Para pasar del cuarto al segundo, bueno, pues esto es muy fácil porque las tangentes son iguales cada media vuelta, pues al sumarle media vuelta a este obtendremos el ángulo que nosotros buscamos. Nuestro alfa sería este de aquí, ese ángulo más media vuelta. Repito, porque las tangentes son iguales cada media vuelta. Por lo tanto, al hacer esa operación nos sale este ángulo. Ese sería el argumento. 108 grados, 26 minutos y 6 segundos. Que si lo queremos comprobar con GeoGebra, ¿vale? Le he puesto ahí para que no me mostrara el valor. Eso vosotros en el examen obviamente no lo vais a tener. Si le digo yo aquí en GeoGebra que me muestre el nombre y el valor, pues me va a dar ese ángulo. Ese ángulo, si lo pasáis a grados, minutos y segundos, sería este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Así que ese sería el argumento y, como he dicho antes, ¿vale? El apartado B del ejercicio número 1. Bueno, pues con eso damos por concluido el ejercicio número